Muy buenas noches, amantes del género del miedo. El día de hoy vengo a relatarles uno de los misterios más grandes de la década de los años 40 en Estados Unidos, el misterioso asesinato de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra. Se le conoce como Dalia Negra ya que en 1946 salió un filme que se llamó La Dalia Azul, y principalmente esta película trataba de un crimen perfecto contra una jovencita hermosa. Eso era Elizabeth, una joven hermosa de 22 años que tenía ojos grandes y de color, cabello negro y obviamente una tez blanca perfecta. Ella venía de una familia adinerada porque el padre se dedicaba precisamente al negocio del minigolf, pero ante la crisis del 29 el padre quiebra sus negocios y decide fingir su suicidio para no hacerle frente a los temas económicos con la familia. Esto resulta devastador, ya que 10 años después el padre aparece nuevamente para pedir perdón a su familia y al momento de sentir el rechazo de la misma, Elizabeth es la única que lo perdona. Esto con la finalidad de irse a vivir con él a Los Ángeles, California. Esto con la finalidad de que Elizabeth quería probar suerte en el medio artístico y del modelaje. Al momento de tomar estas cartas, Elizabeth ve que su padre obviamente abusa física y mentalmente de ella, por lo que decide separarse de él. Obviamente terminan confrontados y Elizabeth se va a vivir al Hotel Cecil, donde precisamente comienza una vida que era mal hablada, es decir, Elizabeth comienza a frecuentar bares nocturnos con la finalidad de conocer a algún productor de cine o algún actor que por su belleza la acerque al mundo artístico. Sin embargo, esto resulta fatal, ya que solamente los hombres buscan aprovecharse de ella. Ella independientemente se da a respetar, pero esto es, con estos ojos la ven los hombres, nada más para pasar una noche. El misterio del asesinato de Elizabeth trasciende a que ella desaparece en una noche de enero del año 47. Se le ve salir del Hotel Cecil por última vez y no regresa jamás al mismo. 3 días después, Betty Betzinger, una mujer que iba caminando con su hija sobre una de las avenidas de Hollywood, antes obviamente en terrenos baldíos, ven un maniquí tirado, seccionado a la mitad. Cuando la hija y la madre se acercan, ven el horror absoluto. Ven a Elizabeth Short con el cabello teñido de rojo, con maquillaje obviamente, el cuerpo completamente seccionado a la mitad, sin gotas de sangre, que es lo misterioso, y sobre todo con cortes perfectos y sobre todo en una posición muy extraña. Esto causa el horror absoluto y deciden llamar a la policía, quien se presenta inmediatamente. El cuerpo fue encontrado seccionado, como ya lo mencioné antes, a la mitad. Tenía obviamente quemaduras de cigarrillo, se le habían encontrado heces en los dientes y en el estómago, había tenido signos de tortura física pero brutales, y además de encontrarla en una posición con los brazos a 90 grados, precisamente Elizabeth tenía un corte exacto de oreja a oreja, la famosa conocida sonrisa de Glasgow, que es la del Guasón, con un corte y unos golpes brutales al rostro. Esto quiere decir que el asesino tuvo mucha hazaña al momento de cometer el crimen. Sin embargo, para evitar borrar esas huellas digitales, lavó, o al parecer se nota que lavó el cuerpo completamente sin dejar ningún rastro o señal de huellas dactilares. Aquí partimos en un misterio completo. ¿Quién pudo haber sido, obviamente, la persona que quiso hacerle daño a Elizabeth? Sabemos que Elizabeth frecuentaba bares de mala muerte, sin embargo, obviamente las personas con las que se relacionaban no eran las mejores, eran personas peligrosas, pero ella fue una persona fuera de todo, una buena persona que no se metía con nadie a nivel sentimental. Ella tuvo muy pocos amoríos y solamente tuvo ciertos tratos con personalidades conocidas que obviamente no iban a hacerle daño para dañar su reputación en el medio artístico. Entre los 200 sospechosos que hubo uno principalmente que se llamaba Robert Roth. Robert Roth era un joven de 25 años que mencionan que con él fue la última persona que se le vio con vida a Elizabeth. Él testifica que conoció a Elizabeth en una parada de autobús, le ofreció prácticamente subirla a su auto para llevarla al hotel y ver qué ocurría. Elizabeth acepta, pero al momento de llegar al hotel, Elizabeth le menciona que no quiere intimar con él. Solamente se duermen y al día siguiente Elizabeth le pide que la lleve a la estación de tren a dejar una maleta y que la regrese al Hotel Cecil, donde verá a su hermano. Ese mismo día que acontecen las cosas es el día que desaparece Elizabeth. Aquí esto quedó como uno de los grandes misterios.
si acaso nunca pudieron atrapar al asesino, ya que el asesino sí mandaba cartas a la policía y mandó precisamente una llamada telefónica donde él se enojaba del seguimiento que le estaban haciendo al asesinato de la misma. Pasó el tiempo y nunca se resolvió el crimen, pero años después, Steve Holder, un hombre anciano ya, precisamente estadounidense, decide hablar ante un periódico local mencionando que él conocía quién fue el responsable de la muerte de Elizabeth. Él menciona que había sido su padre, George Holder. Esto obviamente con varias pruebas en la mano. Una de ellas principalmente, entre varias, podemos decir que el padre guardaba fotografías de la Dalia Negra en su casa, casa donde actualmente Steve habitaba. También mencionaba que el padre había tenido un amorío con Elizabeth en la década de cuando ocurrió su asesinato principalmente. Y fuera de eso, el padre era fanático de una obra de arte que se llamaba El Minotauro. El Minotauro tiene mucha relación corporalmente o anatómicamente con la pose con la que se le encontró a Elizabeth el día de su muerte. Además de que obviamente las cartas que se mandaron a la policía por parte del asesino coincidían con la letra de George Holder. Otro dato muy curioso es que Steve menciona que en esa semana que murió la Dalia Negra, ellos se fueron, él y su mamá y sus hermanos se fueron a visitar a su abuela a otro estado y que el padre se quedó remodelando la casa. El padre había comprado unas bolsas de cemento para la misma, pero cuando muere la Dalia Negra, se encuentran bolsas de cemento cerca de su cadáver. Además, que hay testigos que mencionan que se había visto a un Ford del año 36 rondando cerca de donde se encontró el cuerpo horas antes, el mismo auto que tenía el padre. Y como cereza del pastel, podemos decir que el padre tenía su consultorio, porque era médico, a 2 cuadras o 2 calles del Hotel Cecil, último lugar donde se le vio a Elizabeth Short. Podemos mencionar que este misterio pudo haber sido resuelto, sin embargo, nunca se castigó al culpable, ya que esta persona, George Holder, se fue a vivir con una nueva pareja a Filadelfia y ahí terminó el fin de sus días. El misterio de la Dalia Negra, un caso que sin duda alguna ha sido perturbador por donde quiera que se le vea, por la hazaña del crimen y sobre todo porque esto es un crimen que, independientemente a tener pruebas de quién fue el asesino, nunca fue resuelto de forma prácticamente pública. Entonces, ¿qué fue de Elizabeth Short? ¿Por qué el asesinato contra ella? ¿Habrá estado en malos pasos? El misterio de la Dalia Negra.